el marco de la LALC, perdón, el marco de la LADI de 1980 permitía estos acuerdos de alcance parcial entre los cuales se produce Mercosur en 1991. Ahora, la finalidad que el Mercosur, con el que el Mercosur nace, y como decíamos, hacíamos referencia al periodo previo al Mercosur, fundamentalmente al periodo 83-89 para la República Argentina, eh, allí hay un acercamiento con Brasil que intenta una integración comercial, pero es una integración comercial que tiene por finalidad el mercado interno, la fijación de precios al mercado interno y, por supuesto, mejorar la competitividad eh, de productos argentinos y, digamos, del comercio entre los países. En ese caso, los pick-up eran exclusivamente entre Argentina y Brasil. Ahora, aquí hay un marco ideológico en el cual se dan los procesos de integración y hay que entender que los procesos de integración están regidos en alguna medida por la opinión de los líderes que los ponen en marcha. Cuando el Mercosur nace en 1991, el pensamiento político imperante, fundamentalmente en la Argentina y en Brasil, es muy distinto al inmediatamente anterior, al que había puesto en marcha estos pick-up. El autor intelectual de los pick-up en alguna medida fue Roberto Labaña, un economista argentino que aún hoy todos conocen, que era secretario de Comercio en el gobierno de Alfonsín. Eh, pero mientras, en ese periodo previo, lo que se intentaba era hacer política económica a través del proceso de integración, lo que viene a construirse en 1991 es un proceso de integración absolutamente distinto. En 1991, para que ustedes se den una idea, en marzo de 1991, había caído el muro de Berlín en el 89, se incorporaron al sistema capitalista muchos países de Europa del Este con un proceso industrial, un desarrollo industrial mucho más avanzado que los países de América Latina, mercados incluso mucho más atractivos para la IED, la inversión extranjera directa, la inversión extranjera, que es una inversión que anda flotando por el mundo buscando dónde instalarse y, a ver, que no son los capitales financieros, sino que son capitales que vienen a producir y generan desarrollo dentro de los estados. Y es inversión extranjera directa, es inversión en plantas industriales que se generan en algunos de los países. Y esos fondos que estaban dando vuelta por el mundo estaban buscando dónde instalarse. Había caído el muro, todavía no se había desarrollado, en marzo no había desarrollado la guerra del Golfo, pero estaba ahí a punto de llevarse adelante. Y las ideas imperantes en el mundo eran las ideas del libre comercio. Ideas que planteaban fundamentalmente, ya digo, con algún retraso, es lo que se denomina el neoliberalismo de Menem en Argentina y Collor de Mello en Brasil, los que en alguna medida instrumentan el primer Mercosur. La finalidad de este primer Mercosur no es tanto el desarrollo de las capacidades existentes en cada uno de los países, sino fundamentalmente ser una plataforma para que aterricen en este proceso de integración este capital internacional que estaba dando vuelta por el mundo, esta IED, esta inversión extranjera directa, que podía tener alguna posibilidad de instalarse en estos países. Por ello, el primer Mercosur es un Mercosur que algún autor lo denominó un Mercosur fenicio, un Mercosur eminentemente comercial, que era un Mercosur dirigido fundamentalmente a lo que se denomina la integración negativa, integración para destruir barreras existentes entre los países miembros del proceso de integración. Se llama negativa porque es justamente esto, destruir las barreras existentes para el comercio. Por supuesto que el primer Mercosur es un Mercosur que tiene
una importancia para la industria y para el comercio intrazona que explota el comercio entre la Argentina y Brasil, que tenían un muy bajo comercio internacional entre estos países, y explota exponencialmente, y el aumento del comercio entre 1991 y 1998, que es la época del auge del Mercosur, fue fenomenal. Pero ya les digo, este pensamiento neoliberal, que en una medida es el que pone en marcha ese Mercosur del 91, tiene un alto desprecio por el Estado y la política, la función del Estado en perdón, de la política y del Estado en la economía, para decirlo claramente, se desentiende de las cuestiones económicas, entiende que el mercado debe manejar las cuestiones económicas, no cree en la intervención estatal para la fijación de políticas económicas fundamentalmente, y en última instancia, esta concepción del Estado mínimo que tiene el neoliberalismo, por supuesto, se traslada a lo que son las instituciones del Mercosur, que es institucionalmente débil, porque entiende que la gran tarea de la integración la tiene que hacer el mercado y no el Estado, los Estados, ¿no? Y así es como vemos el primer Mercosur, un Mercosur eh, limitado en términos institucionales, limitado en términos jurídicos, porque justamente lo que estaba prevaleciendo, lo que prevalecía era la idea de que el mercado era el que tenía que llevar adelante esta integración. Cuando todo el proceso era de destruir las barreras que los estados habían generado con anterioridad a la puesta en marcha de este proceso, por supuesto que todo esto anduvo bien, el mercado se integró, el comercio entre los países fue exponencialmente en aumento, pero claro, cuando surgen los problemas, fundamentalmente a partir del 98 empiezan a surgir los problemas, devaluaciones que tiene que hacer Brasil, tiene que hacer devaluación del real, el real era en ese momento, creo que sí, mientras que la Argentina sigue atada a su ley de convertibilidad de un peso, un dólar, y sigue atada a esa ley de convertibilidad hasta que explota todo esto en el 2002, 2001-2002, y empiezan los problemas serios del el Mercosur. A partir del 2003 nace un Mercosur distinto, o se intenta un Mercosur distinto, un Mercosur más ideológico. Aparecen líderes de otro color político, fundamentalmente Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, y en Paraguay, no acuerdo. Pero en última instancia, líderes que tienen otra concepción política, tienen una concepción del Estado fundamentalmente más importante, y llevan adelante políticas económicas que en alguna medida están más dirigidas a los mercados internos. Este es un periodo en el que Mercosur, a pesar de una alta politización del Mercosur, en términos comerciales, en términos económicos, el Mercosur tiene una menor importancia, fundamentalmente ¿por qué? Porque los estados, porque cada uno de estos políticos estaba más dirigido a la protección del electorado nacional que del desarrollo del conjunto del mercado del Mercosur. ¿Por qué digo que esto tiene vinculación con lo que se está discutiendo ahora? El Mercosur es una organización débil en última instancia en términos institucionales, como decíamos, que fundamentalmente está compuesta por 4 países, porque en este momento está suspendido Venezuela como quinto país, a partir de una cláusula democrática. Vamos a ver en su momento qué significa esto.
en algún momento se suspendió a Paraguay después del golpe de Estado a Santos, no, no, el anterior presidente de Paraguay. Lugo. Lugo. Con la caída de Lugo se entendió que se habían violado el sistema democrático paraguayo y se suspendió en aquel momento a Paraguay. Luego se entiende lo mismo respecto del caso de Venezuela y está suspendido en este momento Venezuela como socio pleno del Mercosur. Tenemos 4 países que son los originales: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Qué es lo que se produce, el problema que se produce en este momento? Fundamentalmente, 3 países, Brasil, Uruguay y Paraguay, tienen gobiernos más conservadores. Gobiernos que entienden, como Menem en su momento, que no tienen que hacer política económica a partir del proceso de integración, sino que el mercado es el que manejaría las variables de la economía. Estos 3 países, mejor dicho, y lo que tenemos que decir respecto de la Argentina es que durante el periodo 2015-2019 también acompañó en alguna forma este pensamiento a partir de la presidencia de Macri, que también entendía que había que abrir más el Mercosur a el comercio internacional. Y por supuesto, esto cambia sustancialmente con la llegada de Alberto Fernández en diciembre del 19. Fernández viene con la concepción de aquellos que opinan que hay que hacer política económica y proteger la industria nacional del embate del comercio internacional. Ahora, lo que se produce en el último episodio de estos días es que había negociaciones que estaban encaradas, había 2 grupos de negociaciones. Las negociaciones más importantes con EFTA y con la Unión Europea, que son 2 asociaciones de estados europeos que en algunos casos algunos estados comparten esas 2 características, pero esas 2 organizaciones, los acuerdos comerciales con esas organizaciones ya estaban muy avanzados, incluso estaban casi cerrados en alguna medida. El gobierno de Alberto Fernández opina también que son perjudiciales o pueden ser perjudiciales para la economía argentina, para la producción argentina, aquellos acuerdos también, los de Unión Europea y EFTA. El problema es que con esos acuerdos entre Mercosur y Unión Europea, Mercosur y EFTA, ya están tan avanzados que volver atrás respecto de esa situación es muy gravosa. El portazo que se produce ahí sobre fines de abril por parte de la Argentina, yo creo que es un portazo de tipo político, un sacudón de tipo político o un error. Ya le digo, estoy leyendo los diarios, no tengo información concreta, pero el planteo es así. La organización Mercosur se maneja con el principio de la unanimidad. Todos los estados, lo dijimos en su momento cuando hablamos de la organización internacional, esta organización internacional tiene la unanimidad como forma de adopción de las decisiones. Sí, no solo para la adopción de las decisiones internas, sino para la adopción de los tratados internacionales. Para que un tratado internacional firmado con Mercosur tenga efecto, tiene que ser suscrito y aprobado por los 4 poderes ejecutivos y por los 4 parlamentos de los países miembros del Mercosur. ¿Qué es lo que dijo la Argentina ahí en esas declaraciones de fines de abril? Dijo, señores miembros del Mercosur, fundamentalmente a Brasil, Paraguay y Uruguay, sigan adelante todo lo que quieran con las negociaciones con Corea, ¿quién más era? Hay una negociación con Corea, con Corea del Sur, que es la que más problemas trae, pero hay negociaciones en marcha con otros países. Sigan ustedes desarrollando estas negociaciones
que la Argentina va a ver si suscribe esos tratados o no los suscribe, en última instancia. El primer error que uno, sin saber, sin tener la información precisa, pero sabiendo cómo funcionan estas cosas, el primer error es dejar la mesa de negociación. Porque si en última instancia aquellos tratados pueden ser perjudiciales para la Argentina, hay que estar cerca de la negociación para que aquellos daños sean menores. Primer error. El segundo error es que si se toman por unanimidad los tratados internacionales, mi voto, como lo decíamos cuando explicábamos la unanimidad, mi voto es imprescindible. Con lo cual, si yo dejo la mesa de negociación, dejo en libertad a aquellos 3 actores para que me firmen en nombre del Mercosur, y mi comercio, por decisión propia, por esta decisión, mi comercio con estos países puede ser afectado a partir de este acuerdo con terceros países que se adopta. ¿Se entiende? A partir de, incluso los primeros que saltaron en contra de esta decisión y que en alguna medida deben haber hecho volver atrás al gobierno, como volvió en estos días, en el día de ayer salió la noticia, fue el campo. Porque el campo le advierte al gobierno, señores, si Brasil firma un tratado de libre comercio con Corea del Sur, la producción argentina, que hoy está ubicada en Brasil, puede verse afectada por el ingreso sin aranceles de mercadería desde Corea del Sur. Señores del gobierno, no dejen este lugar vacío, porque esto puede significar un perjuicio muy importante para la Argentina. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. Me perdí un poco, porque yo entendía por el tema del voto por unanimidad, que si Argentina, al abandonar las mesas de negociación, o sea, yo lo entiendo como que está cantando un voto por la negativa, es decir, el voto de Argentina es negativo para firmar un determinado acuerdo. No, cuidado, porque si voluntariamente el planteo original de la Argentina era: yo me retiro, ustedes sigan adelante con la negociación y firmen el tratado que quieran, ahí no era un voto o sea, negativo. daba el consentimiento, era Exactamente, como que aprobaba previamente. para que las negociaciones siguieran adelante, cosa que era lo peligroso en esta cuestión. Claro, no, yo pensé que era negativo, entonces ya prácticamente si lo rechaza es como que rompe directamente con el Mercosur, porque los otros estados tampoco van a poder celebrar acuerdos sin el voto de Argentina. No. El planteo era grave por esto que decimos, porque se seguía adelante con la negociación. De hecho, fíjense que en las noticias de ayer o de hoy Argentina había habilitado las 2 velocidades. ¿Qué es esto de las 2 velocidades? Era que algunos países del Mercosur pudieran ir más rápido en la integración con terceros países que lo que iba a hacerlo la Argentina. Entonces, había 2 velocidades. En Europa, este concepto de las 2 velocidades es muy utilizado porque hay países que no pueden llevar adelante toda la, obedecer a todos los instrumentos de la Unión Europea, y allí se admite por la cantidad y por el diferencial de productividad que en muchos casos tengan, que algunos países vayan un poco más lentos al proceso de integración que otros. Allí se admitió las 2 velocidades, fundamentalmente cuando ingresaron todos los países de Europa del Este. Pero allí del concepto de 2 velocidades es de que algunos países puedan ir más rápido en el proceso de integración que otros. En el caso de la Argentina, era que admitía un Mercosur, que en definitiva tiene 4 países, no puede admitirse, 2 velocidades se pueden admitir, o varias velocidades se pueden admitir cuando es un conjunto de países. Pero con 4 países es difícil que velocidades. El gobierno vuelve atrás. Hubo una reunión ayer de representantes de los estados en el Mercosur, y en alguna medida creo que vuelve atrás por estas 2 cuestiones, fundamentalmente porque dejar la silla vacía era más grave que ocuparla, y en segunda instancia lo que pide allí en la conversación con los demás países del Mercosur
es que se tenga cuidado, fundamentalmente en el acuerdo que el más problemático para la Argentina es el de Corea del Sur, porque Corea del Sur tiene una gran cantidad de medidas zoosanitarias y fitosanitarias que impiden el ingreso de mercadería argentina a aquel mercado. No es tanto por la cuestión industrial, sino por el tema fundamentalmente de la posibilidad del ingreso, que se permita el ingreso de mercadería argentina al mercado de Corea del Sur. Argentina planteó en esta reunión de ayer, supuestamente, que lo que va a exigir es que Corea del Sur también negocie la baja en esas medidas fitosanitarias que impiden el ingreso de mercadería externa a su mercado. Hasta aquí un poco para entender, y creo que lo que está en juego en última instancia es esta doble visión del comercio internacional y su importancia en el mercado interno, en la política económica interna. De hecho, entre los argumentos que plantea el gobierno de Fernández cuando hace el anuncio del portazo, es, señores, mi economía va a quedar muy debilitada a estos acuerdos de libre cambio con países de una industrialización superior. Porque el libre cambio con países de una industrialización superior enfrenta economías con productividad muy distinta. A ver si lo puedo explicar esto último. Los procesos de integración en general sirven para los países que están más retrasados en la productividad de sus industrias, de sus procesos productivos, están más retrasados, porque esto hace que la inversión los impulse a, digamos, exponerlos a una competencia externa, hace que la producción tenga que mejorar de determinada manera para llegar a un límite de competitividad más o menos parecido. El problema es que cuando este diferencial de productividad es muy alto, lo que seguramente suceda es que este no pueda acercarse, sino que va a ser subsumido por el otro o reemplazado por el otro mercado de mayor productividad. Esto, en alguna medida, esto motorizó el Mercosur cuando Bush padre en el 90-91, planteaba la Asociación Latinoamericana de, ¿cómo se llamaba? Una asociación, perdón, no latinoamericana, no, Asociación Americana de Libre Comercio de Ushuaia a Alaska, donde supuestamente era libre cambio de todos los productos, de todo inmediatamente, en forma inmediata, de Ushuaia a Alaska. Esto significaba que toda la industria de América Latina desaparecía. Esto dice llanamente, porque el diferencial de competitividad entre la industria norteamericana y la industria de América Latina no se podía acercar nunca. Para que ustedes se den una idea, una de las industrias más beneficiadas por el Mercosur en la Argentina fue la industria láctea. La industria láctea que en la Argentina era bastante, porque también un mercado muy concentrado, que si no se la expone a incentivos para desarrollarse, sigue ganando lo que pueda ganar en el mercado interno con el menor desarrollo posible. Las góndolas de lácteos en Argentina eran una lágrima en los 80, hasta que aparece el Mercosur, y tienen que enfrentarse, las lácteas argentinas se tienen que enfrentar a la competencia de la Conaprole uruguaya y de las producciones brasileñas fundamentalmente. Allí es donde la competitividad de las industrias lácteas argentinas, que tenía todos los elementos para desarrollarse, se desarrolla en una forma exponencial y logra, digamos, una competitividad, por supuesto, hoy bastante parecida a la brasileña, que era la más avanzada en aquel momento. Allí sí, el diferencial era medianamente corto y estaban todas las medidas dadas para que la industria hiciera el esfuerzo, porque en última instancia lo que nosotros estamos protegiendo no solo son fuentes de trabajo, también estamos protegiendo industriales que se la guardan en su bolsillo. Con lo cual, lo que hay que hacer es que esos industriales también hagan el esfuerzo para lograr mejores niveles de competitividad. De esto se habla cuando hablamos de política
comercial y de comercio internacional. ¿Cómo estamos? 21. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Yo tengo, perdón, no una pregunta, sino una complementación para, digamos, con fines estrictamente didácticos. ¿Quién está, de los alumnos que están presentes, está en la orientación de público? Germán, ¿alguien más? Internacional público. Claro, claro. Bueno, y No, Romy. no, perdón, Perfecto. yo no, yo estoy administrativo. Pensé que decías público. Está bien, no, pero está bien. Bueno, entonces, ¿saben qué, Germán? Te voy a pedir un favor. Como trabajo práctico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir 2 páginas, mínimo 4 máxima, pacarillas hablo, sobre los antecedentes del Mercosur, ¿sí? Los antecedentes políticos del Mercosur o del Tratado de Asunción, ¿sí? Que es un poco lo que Ricardo estuvo charlando hoy. Y vos, Romy, te pido por favor otro que tiene que ver con la estructuración del Mercosur a la luz de la realidad actual. ¿Sí? A ver, también lo mismo, 2 carillitas, 4 máximo, así podemos hacer un paper para compartir con aquellos que no pudieron estar hoy, sin perjuicio de que escuchen la clase. Ricardo, dime. Un elemento para tener en cuenta para los 2 trabajos. Yo los tengo acá. A Germán lo tengo acá y a Romina la tengo acá abajo. Tal cual. Hay un trabajo colgado en el campus ¿cómo es que se llama? Dice informe final. Sí. La carátula dice informe final y es un proyecto de investigación que yo terminé. Ese es el informe final del proyecto de investigación que yo terminé en 2010, 2012, una cosa así. En esa investigación, al comienzo fundamentalmente, analiza el tema de los líderes y la importancia del pensamiento de los líderes en la puesta en marcha de los procesos de integración. Leanlos los 2, ténganlo como insumo, pero busquen alguna otra cosa para darle un poco más de color. Bien, la entrega sería el próximo viernes. Ok. Sí, el próximo viernes por mail como siempre, y después de corregido. No vamos a hacer video en principio, vamos a ver en la parte escrita y después vemos qué hacemos. ¿Les parece bien? Bueno, perfecto. Bueno. No sé, Ricardo, si querés agregar algo. No, son 18:24, ya estamos... ¿Ya los liberamos? Es más, había uno que estaba con la pareja dando vuelta por ahí, no sé qué estaba haciendo. Qué cosa bárbara. No vi eso. Yo vi un padre con una niña. No. Yo vi una pareja no vi. Con la pareja, me pareció que... Ahí está, mira, era Raúl. Pero Raúl estaba con la hija, no con la pareja. No diga. Es una criatura. Perdón, yo veía acá, 6 años tiene. Tiene 6 años. Bueno. Sí, ¿qué está haciendo ese con la mujer ahí? Digo, qué bárbaro. Bueno, gente, ¿damos por terminado, Raúl, Ricardo? Sí, damos por terminado. Escuchame, antes que